Buenos días, muchachos, espero que se encuentren todos muy bien, que todos tengan buena salud en compañía de toda su familia. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se clasifican los microorganismos, ¿ok? Vamos a comenzar nuestra clase. Permítanme, vamos a comenzar nuestra clase hablando un poquito de cómo es que se organizan las diversas formas de vida en el planeta. Quien hace esto es la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que se ocupa de las clasificaciones de las distintas formas que hay en la Tierra. Establece las relaciones entre un grupo de organismos y los diferencia de otros. Gracias a que la taxonomía puede organizar a los seres vivos de acuerdo a sus características, nos establece diferentes o nos da diferentes maneras de poderlos comparar. Proporciona una referencia común para identificar los organismos ya clasificados. Y esto es muy bueno porque yo puedo utilizar el mismo nombre de un organismo, si utilizo su nombre científico, y si estoy en Japón, pues va a ser el mismo que si estoy en Inglaterra o que si estoy en Venezuela. Ese organismo se va a llamar de la misma manera. Y entonces eso facilita mucho la investigación, la elevación del nivel de conocimiento y la comunicación. Entonces, con la taxonomía se pueden mostrar los grados de similitud que hay entre los organismos, y estos grados de similitud van a ser semejanzas de acuerdo al parentesco que haya entre una población, y esto tiene que estar totalmente relacionado a través de la evolución. Bueno, ¿y cómo le hace la taxonomía para organizar a los seres vivos? Esto lo hace a través de algo que se llama jerarquía taxonómica. La jerarquía taxonómica organiza a los organismos de la siguiente forma. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Primero vamos a tener una especie. La especie va a estar dentro de un género. El género va a estar dentro de una familia. La familia está dentro de un orden. El orden dentro de una clase. La clase dentro de un filo y el filo dentro de un reino. Por ejemplo, vamos a ver estos tres microorganismos. Vamos a ver la levadura, esta con la que se hacen los panes, la Saccharomyces cerevisiae. Miren, la especie de este organismo va a ser Cerevisiae. Cerevisiae pertenece al género Saccharomyces. El género Saccharomyces está dentro de la familia Saccharomycetaceae. Saccharomycetaceae está en el orden de los Saccharomycetales. Los Saccharomycetales están en la clase Hemiascomycetes. Los Hemiascomycetes están dentro del filo Ascomycota. Los ascomicotas pertenecen al reino Fungi y el reino Fungi está en el dominio eucariota. ¿Ok? Veamos este otro organismo, el Metanococcus. ¿Ok? La especie de este organismo es Okinawensis. Okinawensis pertenece al género Metanotermococcus. Metanotermococcus pertenece a la familia Metanococcaceae. La familia Metanococcaceae pertenece al orden de los metanococales. Los metanococales pertenecen a la clase Metanococcosi. La clase Metanococcosi pertenece al filo Euarchaeota. Los Euarchaeotas pertenecen al dominio de las arqueobacterias. Veamos a la E. coli, ¿ok? Coli es la especie. E. coli pertenece al género Escherichia. El género Escherichia pertenece a la familia Enterobacteriaceae. La familia Bacteriaceae pertenece al orden Enterobacteriales. El orden Enterobacteriales pertenece a la clase Gamma Proteobacteria. La clase Gamma Proteobacteria pertenece al filo Proteobacteria.
y el filo Protobacteria pertenece a las bacterias. ¿Ok? Bueno, entonces, en el planeta, fíjense que existen cerca de 100 millones de organismos vivos que son diferentes, y de estos 100 millones de organismos vivos nada más se han podido clasificar taxonómicamente el 10% de ellos. Entonces, la mayoría de los microorganismos que existen en el planeta aún están sin clasificar, ¿ok? Y muchos de ellos aún no han sido identificados, de ahí que sea tan importante la taxonomía. La taxonomía como ciencia comenzó desde las épocas de Aristóteles, allá entre los años 384-322 a.C. que existió Aristóteles. En aquellos tiempos se clasificaba hacia los organismos vivos. ¿Camina y no es verde? Ah, pues es un animal. ¿No camina y es verde? Ah, pues es un vegetal. Entonces, desde aquellos tiempos se clasificaba únicamente en dos reinos, el reino animal y el reino vegetal. ¿Ok? Para 1735, ya de nuestra era, ¿verdad? Después de Cristo, Carolus Linnaeus, este señor, fue quien organizó el primer sistema de nomenclatura. Y lo que él hizo, él era un botánico, y lo que él hizo fue que empezó a ponerle a las plantas los nombres en latín. El latín en aquel tiempo, sí, acá en 1735, era como el inglés en nuestros días. Era la lengua que se podía hablar de forma universal en todos lados. Entonces él dijo, si le ponemos a las plantas el nombre en latín, pues a donde yo vaya me van a entender de qué planta estoy hablando. Entonces, los primeros nombres científicos que se les pusieron a los organismos fueron en latín, y esta idea fue concebida por Carolus Linnaeus, y él estableció dos nombres para ponerles a los organismos. Uno que le llamó género, que es el primer nombre siempre y se escribe con mayúscula la primera letra, y otro que es el nombre específico, y este es el nombre de la especie, que se escribe en minúscula. Entonces, ya desde entonces se refería a un organismo usando ambos nombres, el género y la especie. Por ejemplo, Staphylococcus aureus. Staphylococcus es el género, miren, aquí está la mayúscula, ¿ok? Aureus es la especie, se escribe con minúscula. Escherichia coli, E con mayúscula en el primer nombre, que es el género, y coli en minúscula. Ahora, como son palabras que provienen del latín, se tienen que escribir en cursiva. Pero como muchas veces no tenemos o no estamos en la computadora cuando estamos escribiendo a mano, pues no podemos hacer la letra en cursiva. Entonces, en esas ocasiones se subraya el nombre del género, y la especie se subraya para identificar que es un nombre de un organismo, que es un nombre científico. ¿Ok? Entonces, a este tipo de nomenclatura científica le decimos nomenclatura binomial. ¿Por qué? Porque está compuesto de dos nombres. El género, que siempre, acuérdense que la primera letra va con mayúscula y es un sustantivo. ¿Ok? Y la especie, que siempre se escribe con letras en minúsculas y suele ser un adjetivo. Generalmente la especie siempre nos dice de qué se trata ese género, o qué es la característica predominante del género. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver un poquito de historia de cómo fue que se logró poder clasificar a las bacterias dentro de un género particular. Fíjense bien. Aquí les estoy hablando de 1735 con Carolus Linnaeus, que fue el que empezó a establecer la nomenclatura científica. Para 1857,
Carl von Nageli, que fue un científico contemporáneo de Pasteur, propuso que las bacterias y los hongos fueron ubicados en el reino vegetal, es decir, que a las bacterias, ¿sí?, se les considerara como una planta, ¿ok? Cosa que está bien alejada, ¿verdad?, de lo que hoy en día sabemos. Para 1866, Ernst Haeckel propuso el reino protista. Y aquí él dijo, no, pues es que las bacterias están demasiado pequeñitas como para poderlas meter en el reino vegetal. Y los hongos, pues hongos hay de muchos tamaños, desde las muy pequeñitas como las Saccharomyces hasta ya las setas como los champiñones, ¿verdad? Entonces él dijo, mejor vamos sacándolos de ese reino vegetal y vamos poniendo un reino propio al cual llamó protista. Y este reino protista, Haeckel, él decía que podía incluir a las bacterias, a los protozoos, a las algas y a los hongos. O sea, el reino protista que Haeckel estaba proponiendo incluía a todas estas pequeñas celulitas microscópicas, ¿ok? Ahora estamos en 1866. Entonces, debido a que no se ponían de acuerdo, pasaron 100 años, ¿ok? Y en estos 100 años, la mayoría de los biólogos continuaron apoyando la posición de von Nageli de que las bacterias y los hongos fueran ubicados en el reino de los vegetales. 100 años, fíjense. ¿Hasta cuándo cambió esta postura? Hasta que no se pudo secuenciar el DNA y que se pudo hacer comparaciones de los RNA ribosomales, y entonces ahora sí ya pudieron decir, no, pues entonces sí, los hongos y las bacterias pues sí no deben de estar en el reino vegetal, ¿ok? En 1925, Edward Chatton es el primero que introduce los términos de procariote y eucariote, ¿ok? Y para 1959 los hongos ya se ubican en su propio reino, que es el reino fungi, ¿ok? Bueno, ahora, con la invención del microscopio electrónico, se pudieron o se empezó a esclarecer más todo este panorama de dónde colocar a los procariotes y a los hongos. ¿Por qué? Porque se empezaron a observar ultraestructuralmente los microorganismos, y entonces se empezaron a hacer evidentes diferencias físicas que existían entre las células. Entonces ya para 1961, Roger Stanner, este microbiólogo canadiense, él ya dijo, ¿no?, que los procariotes son células en las que el DNA no está rodeado por una membrana nuclear. Edward Chatton, que lo vimos aquí, él ya había establecido diferencias entre procariotes y eucariotes. Él ya había notado que en los eucariotes había un núcleo y que en los procariotes no estaba ese mismo núcleo. Pero ya acá con Steiner ya queda bien claro que los procariotes no tienen nada más que citosol en su interior. Está el citosol y únicamente está su cromosoma, y hay proteínas y ribosomas, pero no hay organelos. Para 1969, este señor Whittaker, él ya estableció los 5 reinos, que actualmente tenemos esta misma clasificación, y incluyen el reino fungi y el reino monera. El reino monera, aquí ya están las bacterias, los procariotes. El reino monera, entonces, es el que está más abajo. De aquí del reino monera evolucionaron los protistas, que son los protozoarios. Y luego de aquí se forman estos 3 reinos, que es el reino vegetal, el fungi, que es el de los hongos, y el animal, que es donde estamos nosotros. Bueno, ahora,
con el surgimiento de la biología molecular, ¿verdad? Después de todo lo que Watson y Crick descubrieron en relación al DNA, eso fue la punta de lanza para que se empezaran a descubrir muchísimas cosas. Todo fue como un efecto dominó, iba cayendo un conocimiento y luego el otro y luego el otro. Y entonces, con este surgimiento de la biología molecular se pudieron comparar secuencias nucleotídicas de unos ácidos nucleicos que se llaman RNA ribosomales, que los vamos a ver cuando tengamos nuestra parte del curso de genética bacteriana. Los RNA ribosomales, muchachos, son polímeros de ribonucleótidos que están conformados, ¿verdad?, por ribonucleótidos de adenina, guanina, citosina o bien uracilo, y forman parte de unas unidades que se llaman ribosomas. Los ribosomas son las estructuras que se especializan en traducir la información genética que viene en forma de RNA mensajero y generar una proteína. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Es una mera introducción para que sepan dónde están estas moléculas. Entonces, estos RNA ribosomales, una vez que ya se descubrió bien cómo estaba organizado todo el DNA, pues entonces ya se pudo secuenciar y ya se pudo saber qué letras componían cada uno de estos RNA ribosomales. Ahora, Carl Woodhausen en 1978, él empezó a hacer comparaciones entre los RNA ribosomales de diferentes especies. Fíjense bien, los RNA ribosomales están en todas las células, pero su secuencia nucleotídica no es igual en todas las células. Un cambio en la secuencia nucleotídica de estos polinucleótidos significa que es una especie diferente. Entonces, la comparación de estas secuencias nucleotídicas de RNA ribosomal ayudó a que se esclareciera más la información en relación a cómo estaban organizados los seres vivos. Entonces, gracias a esto se pudo clasificar a los seres vivos en tres grandes reinos, que es los eucariotes, los procariotes bacterias y los procariotes arqueas. ¿Ok? Bueno, y entonces con estas comparaciones de RNA ribosomales ha sido posible construir árboles filogenéticos donde de manera vamos a decir, taxonómica, podemos acomodar a los organismos y podemos fijarnos qué tan alejados están unos de otros. Entonces, gracias a estas comparaciones del RNA ribosomal, ahora sabemos que todas las células de este planeta provenimos de una célula ancestral, que fue la primera que se formó en el planeta. Y que de esta célula primitiva, evolucionó y de aquí primero se empezaron a formar las bacterias, ¿ok? Y luego las arqueas. Arqueas y bacterias son procariotes, ¿ok? Son bacterias igual, nada más que hay diferencias entre ellas, ahorita lo vamos a ver. Y luego, ¿ok? Posteriormente de estas surgieron los eucariotes. Fíjense bien, las bacterias y las arqueas son procariotes, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que son una sola célula que está rodeada por una membrana plasmática. En su interior no hay organelos, ¿ok? Lo único que están es su cromosoma. Hay proteínas, RNAs, ribosomas, pero no hay organelos. Entonces, la diferencia que hay entre las bacterias y las arqueas es que las bacterias tienen una pared celular de peptidoglicano sobre la membrana plasmática, ¿ok? Y las arqueas no tienen pared celular de peptidoglicano y además viven en ambientes muy extremos,
como en ambientes muy salados o muy calientes, por ejemplo, en las corrientes marítimas que van así que están muy profundas, el agua es muy caliente, o por debajo de los volcanes el agua es tan caliente, entonces ahí el tipo de procariote que hay es el tipo de arquea. Ahora, a nosotros en este medio ambiente en el que el ser humano se desarrolla, se relaciona con las bacterias. Las bacterias no pueden sobrevivir en ambientes tan extremos como las arqueas, ¿ok? Aquí dentro de las bacterias, pues ya están las bacterias con las que nosotros convivimos, como las gram positivas, las gram negativas, ¿ok? Bueno, ahora, dentro de este grupo existieron en un principio dos bacterias, una que se llamaba mitocondria y otra que se llamaba cloroplasto. Esta mitocondria y estos cloroplastos fueron fagocitados por otra bacteria, y aquí es entonces cuando se empieza a evolucionar todo el sistema celular y se generan los eucariotes. Y aquí ya el resto es historia, ¿verdad? De los eucariotes primero salieron los procariotes, y luego los protozoarios de los procariotes, primero salieron los protozoarios, estos protozoarios evolucionaron. Es importante decirlo, es que aquí, entre lo que son las arqueas y las bacterias, estamos moviéndonos a nivel unicelular, es decir, las células son independientes metabólicamente hablando. Cuando se originan los primeros procariotes, que fueron los protozoos, estos eran eucariotes unicelulares, ¿ok? De aquí luego se dio el salto y evolutivo, y estas células unicelulares empezaron a conformar unidades multicelulares, y entonces aquí ya empezaron a generarse tejidos y empezaron a surgir eucariotes ya más complejos, y a estos son los que les llamamos eucariotes superiores, y por acá andamos ya nosotros los animales, ¿ok? Bueno, entonces, fíjense bien, lo que sabemos ahora de esto que les estoy hablando del origen de la vida, pues ha sido gracias a las comparaciones de las secuencias nucleotídicas del RNA ribosomal, y esto es lo que les digo, que nos indica que todas las células del planeta tienen un ancestro común, ¿ok? Es decir, nuestra tatarabuela fue una primer célula que se conoce hoy como LUCA, ¿sí? Las Universal Common Ancestor, que esta fue la primer bacteria que se originó en el planeta. Y vamos a dar así un breve repasito o un breve viaje a cómo se formó el planeta. Fíjense bien, la Tierra, ¿sí? Nuestro maravilloso mundo, tiene una edad aproximada de 4.543 millones de años. Cuando la Tierra se formó, al inicio, todo era caos, ¿ok? Imagínense en esos momentos, después del Big Bang, que se formó ya la Tierra, era un ambiente totalmente hostil, lleno de gases tóxicos, altas temperaturas, y la vida se fue dando, muchachos, de manera lenta, sin prisa. Los átomos empezaron a colisionar unos con otros, se empezaron a formar moléculas. De hecho, se piensa, ¿no?, que de las primeras moléculas que pudieron haberse formado fue el glicerol. Y así se fue dando la vida, lentamente formándose moléculas, hasta que después de 500 millones de años se formó una molécula autorreplicable que hoy sabemos fue el RNA. El RNA, esto que les decía, es este polímero de ácidos nucleicos. En aquel tiempo tuvo la capacidad de autorreplicarse, es decir, de empezar a generar más moléculas igual a él. Y luego pudo ensamblarse
con aminoácidos y empezó a dirigir la formación de proteínas. Ahora, en un inicio todo esto, muchachos, estaba todo revuelto en un caldo que le conocemos como caldo prebiótico. Lo maravilloso de nuestra formación es que en una de esas, las moléculas que se empezaron a ensamblar, ¿qué creen que dieron lugar? Dieron lugar a la formación de lípidos. Y esos lípidos, ¿verdad?, fueron insolubles en agua y en una de esas encerraron a esta molécula autorreplicable. Y ahí esta vesícula que encerró a este RNA fue la primer célula del planeta, más o menos hace 3.500, 3.800 millones de años. Así fue como se formó LUCA. Y ya una vez que LUCA se formó y que ya estaba el RNA en un ambiente estable, protegida por una membrana de lípidos, entonces pues la vida se dio y se hizo la luz. Y de ahí ya todo es historia. Esa celulita empezó a evolucionar, empezaron a generarse bacterias más complejas, arqueobacterias, y ya todo lo que les conté ahorita, los protozoarios, y de ahí los eucariotes más complejos. Los protozoarios más o menos empezaron a formarse hace 1.400 millones de años, y así es entonces como se dio la vida en la Tierra. ¿Ok? Todo esto entonces lo sabemos a través del estudio de la comparación del RNA ribosomal. ¿Ok? Y entonces, este conocimiento lo podemos resumir en que en la Tierra existen dos grandes reinos: los procariotes y los eucariotes. Los procariotes, que van a abarcar a las bacterias y a las arqueas, y los eucariotes, pues que van a abarcar a todas aquellas células que tengan organelos. Los procariotes no tienen organelos, ¿ok? Bueno, entonces, en la Tierra hay dos grandes reinos: procariotes, que son células sin organelos, y eucariotes, que son células con organelos, que no se les olvide. ¿Okay? Los procariotes, muchachos, son todas aquellas células que están en el reino monera, o sea, las bacterias y las arqueas. Y los eucariotes son protistas, células animales, células fungi y células vegetales. Y en sí, estos 5 reinos, de nuevo, se resumen en dos grandes reinos: procariotes y eucariotes. Ahora, si comparamos entonces los procariotes con los eucariotes, desde ahorita les dije, ¿verdad?, que los procariotes no tienen organelos. Es un simple compartimiento membranoso. Esto que estoy señalando aquí es la membrana, en donde en el interior va a estar su material genético, su cromosoma, va a haber ribosomas y proteínas, pero esto es como si fuera una alberca, ¿ok? El eucariote es la membrana, pero a su vez está rodeando otros compartimientos membranosos que les llamamos organelos, ¿ok? Ahora, pero ¿cómo le hizo la evolución? Ahorita lo que les decía yo, para generar de procariotes a eucariotes. Ya les comenté algo de que una bacteria fagocitó a la mitocondria y a los cloroplastos, ¿verdad? Y fue tan buena esa relación que aún hoy en día nuestras células tienen mitocondrias y sirven para generar energía. Pero ¿cómo se originaron estos otros organelos? Bueno, fíjense bien, esto es lo que les está diciendo la mitocondria y el cloroplasto. ¿Cómo se originaron los otros organelos? Pues lo que se piensa, muchachos, es que la célula, ¿ok?,
empezó a invaginar su membrana. Y al momento en que la invaginó, en una de esas rodeó al cromosoma que estaba dentro o al material genético que estaba adentro, y de esta manera se generó el primer núcleo. Y luego se empezó a invaginar de otras partes de la misma célula y se fueron generando los otros organelos. ¿Ok? Esto es lo que les decía, que se fagocitó una mitocondria y un cloroplasto. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como se originaron los eucariotes. Bueno, entonces, estos dos grandes tipos de células, los procariotes y los eucariotes, tienen una cosa en común. Tienen una membrana. Fíjense bien, me voy a regresar al dibujito donde tenemos los dos dibujos de las células procariota y eucariota. Vamos a comparar qué tienen de común estos dos dibujitos. Pues tienen este color bechecito, ¿verdad? Que es el citoplasma, ¿ok? Y tienen este color azulito, que es la membrana, aquí, y la membrana, acá. Y luego ya en el interior, pues cada quien tiene sus propias cosas. Aquí hay organelos, acá no hay. Fíjense bien, pero lo que tienen en común es la membrana. En los dos tipos de células hay membrana. Y si se acuerdan de lo que les expliqué ahorita, al inicio de la vida, cuando se generaron estas membranas lipídicas, fue lo que hizo el boom para que pudiera llevarse a cabo toda la evolución. Entonces, si vamos a hablar de células, al menos aquí en la Tierra, nos vamos a referir a que son compartimientos de membrana. ¿Ok? ¿Y qué es una membrana? Una membrana va a ser algo que va a delimitar dos espacios, ¿ok? Un espacio interno y un espacio externo. En el caso de la célula, la parte más externa, la membrana más externa, le vamos a llamar membrana plasmática. Ok, miren, este es un dibujito de una célula eucariota, aquí están sus organelos. Le vamos a hacer un zoom aquí a la membrana, aquí ya está aumentada, y entonces esta membrana va a formar dos medios ambientes. El interno, que está hacia el citosol, y el externo, que le vamos a llamar medio ambiente. ¿Ok? Entonces decimos que la membrana es receptora de mensajes del medio ambiente externo, es dinámica, fluida, pero a la vez rígida, altamente selectiva y está compuesta de dos tipos de biomoléculas, lípidos y proteínas que están unidas de manera no covalente. Es asimétrica, no tenemos las mismas cosas de un lado que del otro. ¿Ok? Vamos a ver de manera más específica cómo está conformada una membrana. La membrana decimos que es una bicapa de lípidos. ¿Ok? ¿Qué tipo de lípidos conforman la membrana? La membrana está conformada principalmente por este tipo de lípidos que se llaman fosfolípidos. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de este tipo de lípidos? Pues primero, van a ser insolubles en agua, pero son solubles en compuestos orgánicos. Ocupan el 50% de la masa de la membrana y decimos que son moléculas anfipáticas. Vamos a ver por qué. Fíjense bien, este es un fosfolípido típico de la membrana, ¿ok? Un fosfolípido va a estar compuesto de una región polar, este extremo polar, que va a ser hidrofílico, ¿ok? Aquí se puede enlazar el agua, ¿ok? Y va a estar compuesto de dos cadenas hidrocarbonadas que está totalmente saturado
no hay enlaces disponibles para poderse enlazar con el agua. Entonces, esta va a ser una región no polar y va a ser hidrofóbica, ¿ok? La parte polar va a estar conformada por un glicerol, un fosfato, y esto puede estar cambiando dependiendo del fosfolípido. ¿Ok? Ya les dije que la parte no polar van a ser ácidos grasos, ¿ok? Uno de los ácidos grasos tiene aquí una doble ligadura y esto hace que este ácido graso sea flexible, que se esté como moviendo. Esto que están viendo ustedes aquí es en una estructura tridimensional, pero podemos didácticamente resumirlo en este dibujito. Una cabeza, que vendría siendo la parte polar, y dos colas, que son los ácidos grasos. Esta partecita de aquí es hidrofílica y esta de acá es hidrofóbica. Ok, y entonces, ¿eso qué provoca? Provoca entonces que los lípidos se puedan organizar de manera que puedan excluir el agua. Fíjense bien, y esto lo debieron de haber aprendido en su clase de bioquímica. Un lípido convencional que tenga una cadena hidrocarbonada, como un lípido con el que ustedes pueden cocinar en su casa, forma lo que llamamos micela. ¿Por qué? Porque las cabezas polares, ¿verdad?, se van a estar enlazando con el agua y hacia el interior quedan las cadenas no polares, las cadenas hidrocarbonadas, y entonces aquí adentro se excluye el agua. Esas gotitas que vemos en los calditos de res o de pollo que comemos en nuestra casa son las micelas, ¿verdad? Es lo que se observa. Ahora, en el caso de los lípidos de membrana, como tienen dos cadenas hidrocarbonadas, no se me van a conformar micelas. Lo que se forma es una bicapa lipídica. Es decir, los fosfolípidos se ponen uno enfrente del otro a través de sus cadenas o sus colas de ácidos grasos. Los ácidos grasos quedan enfrente uno de los otros. De esta manera aquí se excluye al agua y el agua queda nada más asociándose en los extremos con las cabezas polares. Entonces se me generan dos ambientes, un ambiente interno y un ambiente externo. Cuando esto lo vemos ya de forma tridimensional, lo observamos de esta manera, ¿ok? Como si fuera un sándwich, ¿ok? A mí se me figuran mucho estos mordiscos de Holanda, que la parte de arriba es chocolate, nieve y chocolate, ¿ok? Entonces el chocolate son las cabezas polares, la nieve son los ácidos grasos y acá tenemos otra galleta de chocolate. Ahora, cuando una molécula tiene esta capacidad de por un lado ser hidrofóbica y por el otro ser hidrofílica, decimos que es una molécula anfipática. La bicapa de lípidos está, aparte, ¿verdad?, de los lípidos que lo conforman, va a estar también tachoneada, por así decirlo, por proteínas. Las proteínas que van a estar en la membrana tienen que tener esa misma naturaleza anfipática de los lípidos. Tienen que tener una zona polar y una zona no polar. Hidrofílico e hidrofóbico. ¿Ok? Bueno, ahora, la bicapa de lípidos entonces va a excluir el agua en esta parte central y esto va a ocasionar que se genere una membrana semipermeable. ¿Por qué? Porque a través de ella pues no va a poder pasar cosas que sean solubles en agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa a través de la bicapa lipídica? Pasan moléculas que sean pequeñas y entre menos polar sea, pasa más rápido. ¿Qué es lo que pasa así de forma sin ningún problema, por decirlo así, de forma pasiva rápidamente?
aquellas moléculas hidrofóbicas no polares que sean muy chiquititas, como el oxígeno, el CO2, el nitrógeno y el benceno. Esas, por ser hidrofóbicas, pues se pueden pasar rápidamente a través de la bicapa. Las moléculas que son polares, como el agua, el urea y el glicerol, que son muy pequeñitas, tienden a pasar por su tamaño, porque son muy chiquitas y pasan de manera muy lenta. Lo que sí no pasa, muchachos, son moléculas grandes, polares, como la glucosa y la sacarosa, que son solubles en agua, ni tampoco van a pasar los iones, como el hidrógeno, el sodio, el potasio, el ácido carbónico, calcio, cloro y el magnesio, ¿ok? Estos sí, los iones no pasan. Y entonces, si ustedes se fijan, estos son los principales nutrientes que requiere una célula para poder vivir, y entonces necesita pasarlos a su interior. ¿Cómo le hace para pasarlos al citosol? Pues eso lo hace a través de las proteínas de membrana. Les dije yo ahorita que la bicapa de lípidos va a estar tachonada por proteínas. Esas proteínas que están en la membrana pueden ser de dos tipos, periféricas y transmembranales. Periféricas son proteínas que están ancladas a la membrana pero no la atraviesan, únicamente se encuentran en una de las caras de la bicapa. La mayor parte de estas proteínas es hidrofílica y únicamente es hidrofóbico una pequeña parte de la proteína que es en donde se clava a la bicapa lipídica. El otro tipo de proteínas, las transmembranales, esas sí son anfipáticas y esas sí atraviesan la membrana. Algunas la atraviesan una vez, otras la atraviesan varias veces. Entonces aquí sí tenemos una región hidrofílica, hidrofóbica e hidrofílica. Estas proteínas transmembranales, estas que atraviesan la membrana, actúan como canales o bien como proteínas transportadoras. Entonces, fíjense bien, decíamos ahorita que moléculas muy pequeñitas e hidrofóbicas como el oxígeno o el CO2 pueden pasar libremente por la membrana. ¿Ok? A esto le llamamos difusión simple, no tiene ningún problema. Pero aquellas moléculas como la glucosa y los iones no pueden pasar libremente por la membrana. Para que puedan pasar por la membrana necesitan de proteínas transmembranales que les ayuden a pasar. Cuando el transporte se lleva a cabo de esta manera, le llamamos transporte pasivo o difusión facilitada. ¿Por qué? Porque el paso de estas moléculas está siendo facilitada por proteínas transmembranales. Hay dos tipos de proteínas transmembranales, como les dije ahorita. Las proteínas canal, que es como si fuera un popote clavado en la bicapa. Hagan de cuenta que es un popote y en el centro va a dejar un hueco hidrofílico por donde van a poder pasar. Es como un tubo de PVC por donde va a pasar el agua y aísla este espacio de los lípidos. Y generalmente por las proteínas canal lo que va a pasar van a ser iones. Las moléculas como la glucosa tienen que pasar por una proteína transportadora que la reconozca y al momento en que la reconozca cambie de conformación y suelte, una vez que ya captó a este soluto, cambie de conformación y suelte el soluto en el citosol. Entonces, si la difusión es mediada por un canal, decimos que es una difusión mediada por canal. Si esta es mediada por una proteína transportadora, pues decimos que es una difusión mediada por transportador. Ahora, fíjense bien que en este tipo de transportes no hay gasto de energía. ¿Por qué? Porque el paso de los solutos va de más a menos, es decir, va en favor de su gradiente electroquímico. Quiere decir que si aquí hay muchas moléculas,
¿sí? Vamos a decir mucha glucosa, esa glucosa va a tender a pasar a donde hay menos glucosa, ¿sí? Ahora, hay moléculas que aunque sea muy poquito lo que está en el interior de la célula, no pueden estar en la célula. ¿Por qué? Porque les puede ocasionar cierto daño a las células. Entonces, esos solutos se tienen que estar sacando de la célula en contra de su gradiente electroquímico, es decir, van de menos a más y eso involucra un gasto de energía. Este tipo de proteínas transportadoras que sacan un soluto de menos a más en contra de su gradiente electroquímico se conocen como bombas. Y a este tipo de transporte le denominamos transporte activo. ¿Ok? Entonces, transporte pasivo, no hay gasto de energía. Transporte activo, si hay gasto de energía. Transporte pasivo va en favor de su gradiente electroquímico. Transporte activo va en contra de su gradiente electroquímico. Bueno, ahora, las células procariotas son bacterias, por lo tanto son células unicelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que es un único compartimiento celular rodeado por membrana y por algo que se conoce como pared celular, que la vamos a ver en la próxima clase. A ver, ¿qué tipo de fotografía es esta? ¿Con qué se tomó esta fotografía, muchachos? Piensen, acuérdense de las clases de microscopía que llevamos. Exacto. Esto se tomó con microscopio electrónico de transmisión. Es un corte, ¿ok? Y es la imagen de una bacteria E. coli. Y miren, lo que vemos en esta imagen, estamos viendo aquí en esta flecha y nos indica que es la membrana celular. Y luego esto que está acá hacia la parte externa es la pared celular, ¿ok? Hacia el interior no hay ningún organelo más que un único cromosoma que es muy electrodenso y luego hay ribosomas y proteínas. Las células eucariotes, al contrario de las bacterias, aquí es un compartimiento celular que va a rodear a la membrana, pero que a su vez rodea a otros compartimientos membranosos que llamamos organelos. Aquí podemos tener de los dos tipos de células, tanto unicelulares como multicelulares. Esta es un dibujo de una célula eucariota, es una membrana plasmática externa que rodea a otros compartimientos membranosos que tienen membrana también de forma de bicapa de lípidos y entonces estos compartimientos membranosos se conocen como organelos. Igual, a ver, ¿de qué tipo de microscopio se tomó esta imagen? Igual que la anterior, de microscopio electrónico de transmisión, es un corte y miren, aquí estamos viendo los organelos de una célula, el núcleo, los lisosomas, el retículo endoplásmico, los peroxisomas, las mitocondrias, ¿ok? Bueno, entonces, las células eucariotas pueden ser unicelulares o multicelulares. Las bacterias, esas sí son unicelulares. Cuando estamos hablando de una célula unicelular, quiere decir que esa célula es capaz de por sí sola llevar a cabo todos los procesos vitales para su crecimiento. Es decir, tiene un metabolismo propio e independiente de las demás células. Es como cuando estamos en el salón de clases y todos están sentados en una banca diferente. Estamos todos juntos, pero no estamos pegados, ¿ok? Cada uno de nosotros en un salón vamos a ser personas independientes. Entonces, las células unicelulares, como las bacterias o como los protozoarios, podemos tenerlos en un frasquito, por ejemplo, pero jamás
jamás se van a pegar, son metabólicamente independientes. Las células multicelulares, estas tienen que estar comunicadas entre sí, estar pegadas una con otra para poder vivir. No son capaces de vivir de forma aislada. Y cuando se dan estos arreglos multicelulares, decimos que se forman tejidos, como en los animales y en las plantas. Miren, estas son células unicelulares. Por ejemplo, una bacteria, un protozoario o las levaduras estas como las Saccharomyces. O sea, estas tres celulitas pueden estar juntas, pero no pegadas, no unidas. En cambio, en un arreglo multicelular, las células están comunicadas, están pegadas unas a otras y no son individuales, tienen que crecer juntas para poder sobrevivir. Bueno, y hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día.